Lo que haremos en este video será crear gráficas con Matplotlib. Esta es la parte 2 de una serie de videos que estamos realizando. La parte 1 la pueden encontrar en la descripción o en los comentarios. Entonces vamos a abrir nuestro Matplotlib y vamos a iniciar desde cero. Vamos a empezar creando una ecuación y que la gráfica lo llame de manera externa. Para esto nos vamos a cualquier parte del área de trabajo y vamos a escribir la palabra f paréntesis x. Este f de x hace referencia en particular a lo que es una ecuación. Es decir, f de x nosotros lo llamaríamos y en algunos casos. Ahora, después de este f de x debo colocar shift dos puntos para que me dé el símbolo de dos puntos igual. Y después de este dos puntos igual voy a colocarle una ecuación. Entonces yo voy a ir a matemática y le voy a colocar la ecuación del en e elevado a la x. Entonces voy a constantes y le voy a colocar el logaritmo en base e y lo voy a elevar a x. Entonces en operadores lo elevo en la parte de acá y le voy a colocar x. Perfecto, ya se tendría esa ecuación. Ahora yo quiero esta ecuación graficarla. Para eso me voy en una parte inferior de la figura o de mi ecuación y voy a la parte que dice gráficos en la cinta de opciones. En la parte de acá voy a darle en insertar gráfico, gráfico X y Y perfecto, ya se tiene este gráfico acá. En la parte que dice eje Y le voy a colocar f paréntesis x. Y en el eje X que está invertido le voy a colocar x simplemente. Me salgo de la gráfica y verán que se grafica esa función. Entonces se ha graficado la función f de x que tengo acá. No necesariamente puede ser f de x, la pueden llamar g de x, la pueden llamar h de x o el valor que ustedes prefieran. Por ejemplo, tal vez quiero llamar una ecuación que se llame h de x, entonces me voy en la parte superior de mi gráfica, voy a colocar h. A ver, vamos a colocarlo aquí, h paréntesis x, y luego después de ese h de x le voy a colocar shift dos puntos. O también pueden colocarlo en la parte de operador y la que van a encontrar sería en definición y evaluación. Aquí lo tienen. Entonces ya lo han definido eso. Y tal vez una ecuación que sea x elevado a la quinta. Entonces lo coloco x, operador lo voy a elevar a la quinta y lo tengo ahí en la ecuación. Ahora en el eje y lo voy a cambiar acá, o bueno, le voy a aumentar mejor. Debajo del eje de este f de x le voy a colocar el h de x. Entonces me voy a este costado después del paréntesis y le voy a colocar en la parte de gráficos, añadir traza. Y en la parte de añadir traza le coloco aquí h paréntesis x. Me salgo del gráfico y perfecto, ya se tendría que graficar esa ecuación que es x elevado a la quinta. Y así es como funciona la parte de definición de ecuaciones y llamarlos de una manera externa del gráfico. Lo que en un video anterior hicimos fue llamar las ecuaciones de manera interna en el gráfico. Entonces eso también lo pueden analizar y vean qué opción les parece mejor. Ahora, lo que haremos será traer datos de Excel y graficarlos. Para ello me voy a ir un poco más abajo de este gráfico, por decir acá, y voy a abrir un archivo Excel. En este archivo Excel voy a colocar estos datos que ven a ustedes acá. Entonces, estos datos los voy a copiar a Matcat. Los selecciono, le doy clic derecho, copiar, y luego vuelvo a Matcat. Eso lo debe aceptar. Vuelvo a Matcat y le voy a dar clic derecho en pegar. Si no le sale pegar, control B. No lo seleccionó, entonces vuelvo al Excel, lo vuelvo a seleccionar y le voy a aplicar copiar una vez más, vuelvo a Matcat y en Matcat en una parte lo voy a colocar pegar o control B. Y ustedes ven que se ha pegado esos mismos datos que tenía en mi archivo Excel. Entonces estos datos lo voy a cambiar y lo voy a colocar de esta manera. En la parte superior le voy a colocar lo que me dice que falta un término. Y el término sería en este caso X, por decir así, esta columna que me represente X. Esta otra columna que me represente y esta otra columna puede ser que me represente Z. Estaríamos hablando en este caso de 3 dimensiones. Entonces de esa manera lo podemos traer. Nótese que también pueden colocar unidades, pero que son opcionales. Ustedes las pueden colocar o no si desean. Entonces ese ejercicio lo vamos a hacer.
Ahora haremos el mismo procedimiento que hicimos en ese anterior gráfico. Entonces voy a la cinta de opciones, voy a buscar insertar gráfico, y aquí ustedes podrían jugar con un gráfico en 3D, el cual les invito a que hagan. Pero voy a colocar un gráfico X y Y para que vean lo que vamos a hacer. Entonces voy a colocar ese gráfico X y Y, lo voy a poner más abajo de esto para que se note un poco mejor. Y acá, en el eje Y, voy a colocarlo, lo que conocemos aquí como Y, sencillamente. Y en el eje X lo vamos a poner X. Me salgo de esto y va a graficarlo. Pero ustedes van a ver qué gráfica es. Sería lo que llamaríamos Y esto y X esta parte, esta columna que tenemos acá. ¿Qué pasaría si Z también la quisiera graficar? Pero supongamos que Z es una unidad que se encuentra sobre el eje X. Es decir, que aparte de X le podría colocar otra variable. Es decir, después de X le voy a colocar añadir traza y le voy a colocar Z. Me salgo del gráfico y se va a graficar esa parte de acá, es decir, mi gráfico Z. También podría hacerlo de manera diferente. Tal vez el eje Z no lo quiero colocar y lo quiero colocar en la parte que dice Y. Entonces en Y le voy a colocar añadir traza y le voy a colocar Z. Me salgo de esto y fíjense que aquí ya se ve el gráfico de mejor manera. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que en el eje X se va a encontrar estas unidades y en el eje Y se va a encontrar Y y Z. Es decir, esos datos Y y Z se van a graficar en líneas rectas uniéndose los puntos. Eso es lo que se hace referencia a esta parte de la tabla. Esta tabla ustedes la pueden crear también si se van a la parte de matrices y tablas y van a colocarle en insertar tabla. Podrían insertar una tabla en este caso de 3 por la cantidad de datos que tengan y de filas en este caso y la van a ir rellenando esos datos. Pero como nosotros tenemos estos datos directamente de Excel, es por eso que lo hicimos de esa manera. Ahora, cabe resaltar que puede ser que les dé algún error en las gráficas. Y hay un error muy común que se llama la forma secuencial de colocar los datos y los resultados. Por ejemplo, si esta gráfica yo la hubiera puesto más arriba, en este momento se está graficando, pero si yo la pondría mucho más arriba, por decir aquí, me va a dar errores. Fíjense que Y y Z no me lo está reconociendo. Eso es debido a que Matcat trabaja de una manera secuencial, es decir, va leyendo de una primera manera. Esta tabla tendría que leer primero y luego va a tener que leer el gráfico. Si lo colocamos al mismo nivel o superior, entonces el gráfico me está diciendo que Y y Z no existe sobre el gráfico. Entonces, ese es un error muy común, pero si yo le bajo esto de acá a este punto, fíjense que me vuelve a dar los resultados. Lo mismo sucedería con este otro gráfico. Si este gráfico de acá lo subo, por decir acá, bueno, vamos a subir un poco más. Fíjense que me da errores. Es porque el gráfico se encuentra al mismo nivel que la ecuación. Entonces debemos colocarlo de una manera secuencial y yo les recomiendo que lo coloquen de manera inferior a las ecuaciones y datos que quieran. Y luego recién coloquen sus gráficos correspondientes. También algo muy importante que deben tomar en cuenta es que cuando realizamos gráficos, tal vez en algún momento quieran sacar un dato en específico de una ecuación. Es decir, si por ejemplo en esta ecuación de acá, en lo que hemos graficado, por decir en este e elevado a x, queremos hallar un cierto valor en específico, un cierto valor relacionado a x. Por ejemplo, si yo quisiera calcular f de x y x sea un valor igual a 5, por decirlo así, quiero que me lo calcule. Entonces, pueden hacer de esta manera. Yo me pongo en este punto y voy a colocar f, paréntesis, porque estaría llamando a esa ecuación f de x y le voy a colocar el valor de 5. Después de los paréntesis, voy a darle igual y me tendría que calcular el valor reemplazado de 5 en esta ecuación de acá. Es decir, este sería el valor resultante de f de x. Lo mismo pueden hacer h de x y a cualquier otra ecuación que ustedes tengan. Eso sería todo por este video, y si quieren ver los demás videos sobre Matcat, les invito a que vean la lista en el canal y puedan observar los videos y tutoriales que tenemos acerca de este programa, ya que más adelante subiremos también otros tutoriales acerca del mismo. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook y también en Instagram, en la cual subimos diferente tipo de contenido.